acompaña es Giovanni Álvarez, participado en la red de maestros por la Revolución Educativa Zona 6, como candidato a concejal del Cantón Cuenca y cofundador de la Escuela de Capacitación Martínez Hidalgo. Este fin de semana, como candidato a la dirección provincial del EBC en la SUAY. Su candidatura es resultado de una larga lucha levantada por muchos y sostenida por pocos, que busca la defensa de los derechos de la militancia, la capacitación de sus miembros, elecciones libres e internas, capacitación permanente y debate interno. Muchos de los que acompañaron esta lucha hoy gozan de buena salud porque forman parte de un espacio oficial que hace todo lo contrario a las demandas que se impulsaban. Vamos a tratar de comprender el porqué de la candidatura, qué valores representan, cuál es su propuesta y cómo va a actuar ahora que son minoría. Bienvenido, Giovanni. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según en donde estén ustedes escuchando. Estimado Pedro, buenas noches, buenas tardes, buenos días a toda la militancia de la Revolución Ciudadana SUAY y de la militancia a nivel nacional e internacional. La militancia no se limita por las fronteras, ideológicamente de izquierda, así que para todos aquellos que piensan que es necesario un cambio en pro de las clases más necesitadas, seremos más que compañeros, seremos hermanos, parafraseando al Che Guevara. Pedro, discrepo contigo solamente en una cosa de la introducción. No somos minoría. Somos los que nos atrevimos a alzar la voz. Y eso no nos convierte en minoría. Eso nos convierte, en cierta forma, en unos representantes de aquellos que, de una u otra forma, dentro del movimiento, han sido o invisibilizados o no han tenido la oportunidad de ser parte de la construcción del mismo. Correcto. Estoy aquí. Permíteme que te interrumpa allí para decirte una cuestión. Te dejé que intervengas sin interrupción porque es legítimo lo que tú quieras señalar. Pero quiero decirte una cosa. Escuchaste bien. Y yo lo que he señalado y pensado es de que muchos levantamos esta lucha. Muchos levantamos la lucha. Sí, La necesidad de elecciones internas, la necesidad de democracia interna, la necesidad de los derechos de la militancia, etcétera. Pero indudablemente que se han quedado, que nos hemos quedado muy pocos, verdaderamente ignorantes, porque muchos de los que estuvieron del lado nuestro haciendo esas tipos de cosas, hoy están, sí, gozando de ser parte, ¿no es cierto?, de la foto de la dirección provincial o del candidato o lo que sea, y han traicionado esas cosas. Me refería a eso concretamente, no que a ustedes son minoría, ni que en estricto, ¿no es lo cierto? entendí, Yo te digo, Pedrito, lo entendí, sí, lo entendí y te lo decía porque para el equipo que ganó el día de ayer, es una visión de que tal vez ganaron, pero no se dieron cuenta de cuál era la situación de la cancha, ¿sí? Y continuando en torno a esto, me preguntabas cuando me invitaste a esta entrevista, ¿cómo construimos la unidad en la diversidad después de esto? A ver, vamos al contexto de cómo se dio candidatura y las elecciones. Yo fui parte de una propuesta de una lista única, pero desde varios sectores de la militancia siempre hubieron voces que llamaban y proclamaban democracia. Y esa democracia no puede haber, no puede ser tal si existe solamente una visión. Y de repente nos topamos varios, no solamente fue el grupo que me apoyó y otra cantidad de militantes, sino mi persona, que no había suficientes espacios. Entonces, ¿cómo generamos los espacios? Tenemos que hacerlo a través de la visibilización macro de todos aquellos que representan el movimiento, sin que esto signifique el gran temor que tiene la dirección nacional de una fractura, para nada. Tenemos que madurar políticamente para saber que en democracia hay vencedores y hay aquellos que no podemos decir que han sido vencidos, sino que no lograron vencer, nada más. Pero que si queremos hacer una verdadera democracia, aún aquellos que no lograron vencer porque los números no les dio,
deben ser integrados en una propuesta que genere un solo puño. Un dedo por sí solo lanzado contra una pared va a significar una ruptura, pero si se cierra, estará en capacidad de vencer. Y esa es la idea, ¿no? Por ahora, en la lid electoral estaremos divididos, separados, más que divididos. Pero ya en el contexto tenemos que estar totalmente unidos si es que queremos vencer el próximo año en las elecciones nacionales. Esto en torno a la introducción, mi estimado Pedro. Bueno, está bien, está bien. Yo creo que es legítimo que tú puedas expresar lo que consideres y indudablemente yo soy respetuoso de eso y tenemos que avanzar. Lo único que quiero rogarte es que en todo caso, para poder, ¿no es cierto?, formularte las preguntas, al menos las básicas que tengo planteado, es que, ¿no es cierto?, podamos tener unas respuestas un poco más concretas, ¿no es Ya, cierto?, perfecto. y que podamos interactuar también en eso. Es probable que te pueda interrumpir un momentito y decirte, Claro. frente a esto, hagamos esta cosa. Bien, Listo, Pedro, no hay problema. eh, te quiero yo decir una cosa, y te quiero decir, ¿no es cierto?, con absoluta franqueza. Ujú. Eh, la presentación del proceso electivo de ayer tuvo, ¿no es cierto?, un sabor agridulce. Sí. Digo, ¿no es cierto? Por un lado, porque indudablemente eh, se forzó un proceso electoral, si es que se puede decir así que se forzó, o, ¿no es cierto?, se logró acordar de que hay un proceso electoral con dos candidaturas, pero creo yo que al final, ¿no es cierto?, el ejercicio de democracia interna fue una ficción, porque al ser elección, todo el mundo sabe. Pedro, no te estoy escuchando. A ver, ¿me escuchas de allí? Ahí te escucho. Decía que la elección de ayer fue un proceso, ¿no es cierto?, que tuvo de sal y de dulce. Sí, Digamos, por una parte, ¿no es cierto?, se dio las elecciones y obviamente habían dos listas, pero quedaba una situación muy clara que teníamos que entender. Entraban dos listas, ¿no es cierto?, con uno una cancha inclinada y luego con delegados claramente establecidos. Y todo el mundo sabía, ¿no es cierto?, quién tenía los delegados y quién iba a vencer en eso. Entonces, se optó por ganar el espacio o se optó por legitimar a una dirección de la que ustedes creen, ¿no es cierto?, que no da una dirección correcta en la revolución ciudadana de la provincia. con la primera parte que tocabas de decir es totalmente real. Estaba los delegados con una misión clara, originalmente iba a haber una sola lista, pero también se demostró otro aspecto, que es muy distinto al que se trata de posicionar, de que se legitima la ganancia de la otra lista. No, para nada. Demostró dos cosas. Capacidad de un sector del movimiento para organizarse de manera totalmente rápida. Sacamos una lista en cuestión de 18 horas, incluido plan de trabajo. Segunda cosa, fuimos la primera lista en ser aprobada y cumplir todo lo que determinaban los estatutos, lo que demuestra una enorme capacidad de un sector que no estaba originalmente representado o incluido dentro del proceso de la lista única. Segundo, no hay una fricción porque los que y aspiramos a tener la madurez necesaria para entender que en democracia, como lo dije en la introducción, hay momentos en los cuales se vence y hay momentos en los cuales se pierde. Pero también representa la votación que obtuvimos, pese a la cancha inclinada, pese a lo que tú acabas de mencionar, que es totalmente lógico. Nosotros no propusimos y no teníamos delegados iniciales, ¿sí? Los 28 votos conseguidos, y en especial el voto virtual en el cual la lista uno venció, representa que hay un sector que dice que fue electo para cumplir la misión
de la lista única que dice, perdón, pero también consideramos que hay otros liderazgos. Y los 12 votos presenciales que obtuvimos también representan que dentro de los delegados que vinieron a la sede hay gente que está diciendo, ok, también acogemos la propuesta. Una propuesta de alternabilidad, de alternancia y de generar nuevos liderazgos, que esa fue siempre nuestra propuesta, supongo que tú la has leído, y que era algo que desde varios sectores lo habíamos venido trabajando ya meses atrás, por no decir un par de años atrás. Entonces sí, no fuimos puestos para legitimar algo, no, no. Nacimos con la finalidad de participar democráticamente, pese a lo que tú acabas de mencionar hace un momento. ¿Qué hubiera sido de este equipo si, y ese es el análisis interno, qué hubiera sido si hubiéramos tenido la capacidad previa de decir, vamos a democracia, pero vamos a democracia ya con una lista preestablecida, con un liderazgo preestablecido que permita meter de lado y lado delegados? Hubiera sido tal vez una situación mucho más reñida, pero sin que eso replique prisión. Y ojo, todos los que conformamos el equipo de la lista uno no vamos a romper, ni vamos a tomar una posición antagonista a la dirección actual. Lo dije y lo expresé claramente el día en el cual felicité a Roque, el día domingo, y le decía, y mi mensaje final, también en el video que está circulando, les decía, o sea, nos incorporamos al proceso, pero pedimos espacios, nada más, ¿sí? Que se nos abra, que se permita que los compañeros estén dentro de los chats, que se permita que toda la militancia pueda servir. Hoy día Johnny Quesada dijo una cosa muy cierta, que no solamente sirvamos para levantar banderas, ¿sí? O sea, eso es lo que estamos pidiendo, nada más, ¿sí? Claro, Felicitamos a pero Roque. perdóname que te interrumpa allí para decirte una cuestión. A Dime, ver, claro, yo creo, ¿no es cierto?, que efectivamente la discrepancia y el debate interno no puede llevar jamás, ¿no es cierto?, que se genere división o se puede entender en mal sentido, ¿no es cierto?, de una bronca ahí en términos de oponerse a una línea que se podría decir es oficial, pero que no de ninguna forma. O sea, la democracia interna supone el hecho de cierto que hoy puede ser minoría y mañana puede ser mayoría. Eso es así. Se totalmente, va a tentar, ¿no es cierto? se construye. Sistémicamente. Pero yo por eso quiero decirte una cosa. Yo veo, ¿no es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, hay un lenguaje totalmente distinto en términos de poder enfrentar también este tipo de retos internos, porque tengo que decir con absoluta honestidad, o sea, he visto excesos, he visto, ¿no es cierto?, actitudes que solamente, ¿no es cierto?, entraban a insultar, a dañar, a es bueno. No te escuché la última partecita, Pedro. Por otro lado, hay sectores, ¿no es cierto?, que igualmente entraban, ¿no es cierto?, a deslegitimar a directivos, a personas. A veces el insulto era lo que primero asaltaba. Y entonces, el asunto es que yo creo que es el debate político. O sea, hay Ujú. que generar debate político y en el debate político hay que ganarse la dirección, porque la dirección no es de personas, es de una línea política que va a conducir el proceso. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Y en este sentido, el debate político tiene que generarse siempre en pro del movimiento. Yo puedo estar en desacuerdo con un montón de líneas. Tengo que dar el argumento del por qué estoy en desacuerdo, pero también ser propositivo frente a él. Cuando se trabajó en los estatutos hace 2 años, creo, del movimiento, hablábamos de la necesidad que el director provincial y el equipo de dirección provincial, que se encuentran en ventaja sobre el resto de la militancia, no puedan ser candidatos. Y yo lo dije en los espacios que se me permitieron a nivel de militancia, que en caso de que nosotros llegásemos a ser dirección provincial,
ninguno de nosotros, mientras estemos en el ejercicio de la dirección, podremos utilizar la misma para fines de lanzarnos como candidaturas. ¿Por qué? Porque es diferente la competencia, tú siendo poder versus el militante como tal. Pero esto impide la adecuada promoción de cuadros políticos de base y muchas veces genera un rompimiento entre lo que cree y ve la dirección provincial y lo que está pasando en territorio. ¿Sí? Y otra cosa que también estuvo dentro de nuestra propuesta, que ha sido una debilidad, es el conocer el territorio, el estar donde las papas queman. No es lo mismo la realidad de un cantón tan querido y apreciado como Ponce, Cuenca, Oña, Nabón. Son realidades completamente diferentes. Aún con un cantón, el mismo Ponce, con un cantón muy vecino, como lo es Pucará, son realidades distintas, ¿sí? Entonces, esta necesidad de que la dirección ayude, dirija, guíe, pero la guía no implica agarrar de la manito y llevarle a hacer lo que yo quiera, no. Guiar es, implica impulsar desde atrás para que vaya tomando sus decisiones en función de lo que ellos conocen como tal. Entonces sí, es indispensable que se construya. Y es un proceso de construcción. Los 28 votos son totalmente constructivos. Implica democracia. Y estoy más que seguro que nosotros fuimos unos, de cierta forma, atrevidos, porque con todo el escenario que tú lo acabas de dibujar, mucha gente se hubiera acobardado, pero el equipo asumió el reto a sabiendas que era muy, muy difícil ganar, pero se consiguió mucho y se consiguió posicionar y decir a nivel de la provincia, no hay un solo liderazgo, hay múltiples liderazgos y estos deben ser promovidos, promocionados. Para eso nos sirve la democracia. Pero, Claro, está bien, ¿no? Es decir, los liderazgos siempre responden también, ¿no?, a un contenido político. Es decir, ¿no ujú, es cierto? Liderazgos autoritarios o democráticos o más verticales o más horizontales, indudablemente responden, ¿no es cierto?, a una forma y una visión de poder entender la organización y cómo la organización se proyecta en el territorio. Dicho esto, quiero decirte, eh, entiendo que tú reconoces de que hay debilidades en cuanto supone el trabajo en el territorio. Hay debilidades enormes, totalmente, totalmente, tanto hermano. para consolidarse territorialmente cuanto ampliarse, y es más, en lo que tú mismo señalas, en la necesidad de ser suficientemente hábiles para captar las demandas y ser antenas sensibles de esas demandas y proyectarles como contenido de un programa electoral. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, hermano. A ver, eh, nuestros compañeros de los diferentes cantones, voy a saltarme a la otra cuenca, no es lo mismo la realidad de una dispersión tan grande que tiene el cantón Sixi que la que puede llegar a tener en este mismo sentido el cantón Santa Isabel. ¿Sí? El cantón Sixi, su dispersión poblacional, la estrategia política de llegar a ese cantón es muy distinta a la que podríamos hacerla en el cantón Santa Isabel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cantón Santa Isabel, de una u otra forma, en sus núcleos urbanos, ya sea en las zonas rurales, pero son núcleos urbanos. ¿Sí? Y esta comprensión nos permite saber, o esta comprensión debería permitirnos saber que las campañas no pueden ser líneas rectas, tienen que tener vértices y una gran flexibilidad para que nos permita acoplarnos a las realidades. Ahora, ¿qué es lo que nos está dificultando? Nos está dificultando varias cosas. Una, que me ha dado la impresión y aspiro que esta crítica sea totalmente constructiva, la necesidad de que el directorio en tal se movilice hacia los territorios y que ahí, reunidos con la militancia, escuchen proactivamente
cuáles son sus necesidades. No es lo mismo darle una herramienta a una persona de la ciudad de Cuenca, una herramienta de comunicación vía Zoom, como lo estamos haciendo en este momento, que tener que ir a la parroquia Chaucha, donde tengo que caminar, porque no van a tener nunca Zoom, nunca me van a poder escuchar por redes sociales. Voy a tener que ir a golpear y a presentar mi propuesta vis a vis a la señora de la tienda de la esquina, voy a tener que presentarle a la persona que sale de misa, voy a tener que ir a una comunidad para llegar con otras circunstancias que no se darían en otro sentido. Correcto, pero fíjate tú, está bien, indudablemente que hay que salir al territorio y hay que conocer el territorio si es que vos quieres transformar ese territorio. Si no le Ujú, conoces, indudablemente que no puedes establecer ni propuestas ni ejes de transformación. Pero para llegar a ese territorio y poder convencer a la gente de ese territorio, necesitas tener un discurso ujú. político que indudablemente eh, sea atrayente, sea lo suficientemente, ¿no es cierto? eh, claro para que la gente se sienta identificada, se sienta movilizada, se sienta atraída por eso. Y yo te pregunto, Acabas de decir una palabra clave, identificada. sí, A ver, pero quiero cuando tú preguntarte, perdóname para que complemento, para que yo completes tú la respuesta. El problema es de que la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, viene durante todos estos 7 años repitiendo, yo digo, ¿cierto?, un discurso ya trillado respecto, ¿no es cierto?, fueron capaces de hacer lo que hizo, ¿no es cierto?, y eso ha venido planteándose durante todo el tiempo. Entiendo que es necesario porque obviamente la derecha ha planteado en cambio el discurso de negar absolutamente todas las obras que se han hecho y que las obras que se han hecho han estado con sobreprecio, en fin, ese tipo de cosas. etcétera. Incluso esto, destruir las obras que se han construido y los servicios públicos se Ujú. han hecho. Sí, Entonces, con esa realidad, ¿cuál es el discurso actual que debe ser el que nos convoque, el que nos oriente y el que al final, ¿cierto?, articule las demandas ciudadanas para el momento presente? verás, primero, necesitamos que nuestros candidatos evolucionen. Y para eso la única forma de hacerlo es con formación política. Segundo, es momento de hablar desde el presente con proyección al futuro. Y una de las cosas que también son muy, muy importantes en este sentido es que el discurso sea acorde a la población en la cual me encuentro. Cuando en las escuelas de formación política nos enseñaban discurso político, nos hacía una clara comparación con un video de Abdalá Bucaram, ofreciendo un aeropuerto en el Cantón Cañar. Y la gente a nivel de foca aplaudiendo. Pero no nos estábamos dando que el discurso era incoherente a la realidad que se estaba viviendo. O sea, yo no puedo venir y ofrecer un aeropuerto o un tren playero para citar a último expresidente, cuando no son las necesidades que tenemos. Pero quiero interrumpirte allí para plantearte una cosa. O sea, estamos planteando, ¿cierto?, un tema extremo, pero yo te quiero plantear del otro lado, una realidad vivita que está aquí presente. El presidente Noboa no tiene ningún empacho, y eso lo comenzó haciendo, ¿no es cierto?, Lenin Moreno, también lo hizo Lazo, de plantearte exactamente, ¿no es cierto?, en el discurso neoliberal, la propuesta neoliberal de defenderle, de mentirle a la gente y de establecer un discurso oficial que la articula, que la envuelve y que le tiene a la gente, ¿no es cierto?, convencida que esa es la propuesta ganadora y que es la propuesta con la que va a salir adelante el país. ¿Qué ¿Ya? opinas de eso? ¿Y cómo le enfrentas ese Pues, discurso? ¿cómo enfrentamos eso? Con la militancia, con el vis a vis, con el boca a boca. Verás, brother, como te decía, nosotros comenzamos en una cancha inclinada. Voy a hacer un parangón, pero aspiro que esta parte salga totalmente entera para que no se me dé una mala interpretación. Eh, si tú tienes todos los estamentos de la dirección provincial, ¿cuál va a ser el discurso de la dirección provincial? El discurso que la dirección provincial quiera posicionar, ¿verdad? Pero si tú estás saliendo con una minoría,
tienes que plantear otro discurso, en cierta forma disruptivo con el discurso oficial. Pero quienes se encargaron de sacar esos 28 votos que tuve el gusto de sacar, de tenerlos, era justamente ese boca a boca de la militancia, de los compañeros que en el equipo se estuvieron llamando, enviando, diciendo y promoviendo y promocionando. Con una militancia, con un voto duro del 30% que viene de Revolución Ciudadana, si hacemos que ese 30% se movilice con un discurso claro, que lo comprenda, porque no es lo mismo a Andrés Arauz, que tuve el gusto de verlo cuando hablaba a nivel totalmente técnico y clarísimas las ideas, pero para personas que teníamos el conocimiento, pero ese mismo discurso no lo pegaba, no lo entendía la persona, la tendera, el que está sufriendo, al que le decían, no, es que también quiero ser rico porque el rico lo vive bien. Sí, pero ¿bajo qué parámetros? ¿Ya? Entonces, esto necesitamos hacer que sea nuestra militancia la que se encargue de contagiar el discurso de lo que queremos hacer como revolución ciudadana. Sí, de acuerdo, pero fíjate tú, ¿no es cierto? Me estás planteando generalidades y no me abordas realmente, ¿no es cierto?, el tema que yo te planteo. Es decir, hay un discurso oficial del gobierno, ¿cierto? Y que la derecha se ha tomado y que tiene peso en la sociedad ecuatoriana, ¿cierto? Cualquiera sea el Ujú. factor, ya que la legislación esté allí, pero nosotros tenemos que enfrentar, ¿no es cierto?, un discurso y estamos a la vuelta de la esquina ya para enfrentar ese discurso. ¿Cuál va a ser ese discurso? ¿Qué A ver, contenido? para mí Porque el no creo discurso que el debería boca ser, a boca sea el contenido. El boca a boca es el medio. ya, perfecto. El contenido debería ser, ganaron la consulta. ¿Han habido cambios? Nos subieron el IVA. ¿Ha habido cambios? Subieron las gasolinas. ¿Han habido cambios? El discurso debería ser, han tenido todas las herramientas posibles para generar todo lo que necesitan para hacer los cambios. ¿Han habido cambios? Compañero, señora de la tienda, usted sigue cerrando a las 7 de la noche. Un amigo que vino recién de Puerto Bolívar decía, Puerto Bolívar es una ciudad abandonada. Es abandonada, pero oye, tienen más ingresos por IVA, tienen más ingresos por la legislación, que con la consulta lograban todo. ¿Han habido cambios? A la gente hay que hacerle sentir que todo lo que ellos han hecho han generado realmente los cambios, o tú sigues cada vez sintiéndote que sigues con más peligro. Creo que hace unos pocos días, 8 o 10 decapitados y quemados en el cantón Ponce Enríquez. Seguimos con índices altísimos de violencia. Usted sale a la calle y se siente inseguro. Tenemos que hacer con la realidad. Combatimos el discurso con la misma que ellos dicen que generaron y que generan cambios, diciendo, oye, pero ya tienen todo. Y ojo, ellos llevan 7 años en el poder. Nosotros generamos transformación en 10. Así que, quieran o no, ya nos están igualando en el tiempo. ¿Y han habido cambios? ¿Han habido Claro, realmente cambios? dime tú, ¿crees que el enfrentamiento actual es el modelo neoliberal frente al modelo de bienestar? Es ese la contradicción principal que está en la sociedad. De No. no ser ese, ¿cuál es? ¿Cuál es la contradicción principal? A ver, la contribución principal es totalmente el desviar la atención de lo que está pasando. Ni siquiera, hermano, están construyendo un modelo neoliberal real, porque la gente que ha llegado al poder ha sido tan, pero tan pocamente preparada, con tan pocas luces, que ni siquiera el modelo neoliberal de bienestar han logrado implantar. Pero ¿Por qué? perdóname que ahí te diga una cosa. Es que yo creo que perdóname, yo discrepo en el planteamiento que tú haces. Y digo yo, vengo señalando una tesis, es de que todo el mundo, ¿no es cierto?, cree que los gobiernos son incapaces. Moreno fue incapaz, Lazo fue incapaz, Novoa fue incapaz, no tuvieron equipo, no hicieron. No, no. No es que no tienen equipo y no tienen visión. Ellos han implantado el modelo.
el modelo neoliberal, ¿en qué se hacía? No era el Estado, Sí, privatización, Estado mínimo, menos derechos, sí, a su pretexto de generar más trabajo, mayor, ¿no es cierto?, generación de renta a través de la explotación, la precarización laboral. sí. Soberanía, ¿no es cierto?, casi cero, porque el alineamiento es, ¿no es cierto?, directísimo, ¿no es cierto?, hacia el gobierno norteamericano. Es decir, no, ellos están haciendo eso. No es de que son pendejos, perdona que te diga eso. Ellos son claros, ellos están haciendo lo que deben hacer. Y es más, cuando ellos ganan y extraen riqueza del Estado, están haciendo lo que saben hacer, lo que toda la vida han hecho, y lo que el modelo como tal les impone, extraer recursos y ganancia del Estado y de los trabajadores. Ahora, esto que intelectualmente lo sabemos, ¿cómo lo llevamos al sentimiento de la gente? ¿Sabes cómo? ¿Cuánto compraba usted antes? Yo voy a un análisis bastante sencillo de casa. Así al supermercado, que es lo más fácil de poder verte el golpe, perteneces a la industria. Hace 7 años con $82 para el mes. Este mes, este mes de mayo que terminamos, terminé comprando menor cantidad de productos, porque yo antes me daba el lujo a mis hijos de darles que compraran 4 dulces en el supermercado, cada uno, tengo dos, y yo mismo me compraba 4 dulces para el mes. Ahorita tenemos derecho, uno cada uno, y terminé gastando $126. O sea, he mermado mi capacidad adquisitiva. Antes de los rebotes de la subida de la gasolina de Moreno y Lazo, salíamos a hacer turismo 2 veces, de 2 a 3 veces en el mes, los fines de semana. Este momento estoy reducido a una, y esta una tiene que ser sumamente bien pensada. De acuerdo, pero fíjate tú, la gente siente eso, la gente sabe que tiene sus problemas. Por eso la gente huye y se va, ¿no es cierto?, a buscar trabajo en el extranjero. ¿Cierto? Sí, Eso es clarísimo. La gente que va a los hospitales sabe que no tiene, ¿no es cierto?, medicinas. La gente que sí. busca trabajo y sabe que no tiene trabajo. O sea, la gente sabe una cuestión como esas. Pero ¿por qué el gobierno tiene el 52% todavía, según algunas encuestas, todavía de aceptación y credibilidad? A ver, las encuestas lo sabemos bien, no depende. Si encuesto a 10 panas, voy a tener 9 que están a favor mío. Pero otra cosa es el sentimiento vis a vis. Pero ¿sabes cuál es el problema nuestro? Como movimiento, que nosotros también nos hemos desgastado. Nuestro propio discurso en algunos aspectos ya no pega, ya no cuaja. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a hacer una propuesta de aquí para adelante. Entonces, ¿cómo bajamos? ¿Cómo hacemos eso? Oye, yo aspiraba, decía, a ver, ¿cuándo salen las manifestaciones? Ya subieron las gasolinas. Pero también es otro momento. Tal vez nosotros, los nacidos en la década de los 80, éramos de las personas que las calles era el campo de batalla. Actualmente no es el campo de batalla, las calles son las redes sociales, son las áreas virtuales, pero también tenemos otro problemita, que nuestra gente ha perdido esa hambre de cambio y aceptan que les mientan, aún sabiendo de antemano que es mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prefiero vivir de la ilusión que de la dolorosa realidad. Ahora, ¿cómo impactamos eso? Porque nos desensibilizaron frente a la realidad. Y perdóname, nos desensibilizaron frente a la realidad. Y la pandemia le ayudó muchísimo a la desensibilización de la realidad. Ya no entendemos, ya no nos duele el ver muertos, porque tantos muertos hay en una crónica roja permanente en los canales oficiales, que preferimos que nos mientan a decir esto está pasando.
y aceptar que eso está pasando y que nosotros, a través del ejercimiento democrático, tenemos la única opción de generar ese cambio. Bueno, pero es cierto, necesitamos nosotros trabajar para lograr ese cambio, pero eso no lo podemos alcanzar con solamente los miembros de la Revolución Ciudadana o quienes estén cercanos a la Totalmente de Revolución acuerdo contigo. Ciudadana. Este rato, ¿no es cierto? Vos necesitas establecer una alianza lo suficientemente amplia que pueda cubrir a lo Sí, que se ha denominado, ¿no es cierto?, la tendencia progresista, es decir, ¿no es cierto?, sectores que van desde la izquierda, ¿no es cierto?, hasta sectores, ¿no es cierto?, si vos quieres, de una derecha like, digamos así, ¿no es cierto? totalmente de Están acuerdo. allí. Oye, brothers, Y y eso, perdona que te interrumpa, y eso es lo que mejor se pudo alcanzar a ver. Sí, un ratito más. Y lo mejor, ¿sabes qué? Que ese es el resultado de las preguntas que ganamos en la consulta. Fue porque recibimos el apoyo de esos sectores y eso nos permite, pues a ver, veámosle bien, necesitamos de esos sectores y necesitamos en ese sentido un poquito declinar algunas posiciones nuestras, aceptar que como gobierno tuvimos nuestros problemas, tuvimos nuestras cosas que no estuvieron bien, que podíamos haberlo hecho mejor, pero que sin duda hicimos mucho mejor a la verdad que- Mi querido Pedro, sí, necesitamos de otros sectores. Y creo que debemos madurar políticamente para que nuestros cuadros tengan esa flexibilidad. He visto a varios sectores de Revolución Ciudadana criticar la acción que tiene J con el alcalde, pero eso es lo necesario si queremos progresar. No oponernos por oponernos, oponernos, pero dar soluciones, construir conjuntamente, por más que ideológicamente, aparentemente, no seamos muy afines. aprovechar esto que vos señalas, este acercamiento que hay entre el prefecto y el alcalde de Cuenca, lo mismo señala, ¿no es cierto?, entre la prefecta de Guayaquil y y la tía del presidente de la República, y en fin. Entonces, eh, ¿tú crees o estás contrario a que la Revolución Ciudadana está inclinando su línea política hacia el centro? De que esa es la posición que ahora va a adoptar y que definitivamente es la que va a necesitar justamente para poder ampliar ese espacio. E incluso hay algunos que dicen de que el binomio que le va a acompañar a Luisa González va a ser un empresario de esa derecha ley. ¿Qué te parece? A ver, eh, voy por lo segundo que dijiste. Es necesario. Hemos enfrentado dos, solos. Una naciendo con el apoyo de Tabascal y otra solos. Pero, ¿qué tanto pudimos con las solos? Y segundo, bueno, habrán, me supongo que la dirigencia tendrá la, el conocimiento suficiente y el análisis suficiente como para poder darse cuenta que tal vez no sea necesario un empresario light, como acabas de mencionar. Desconocía esos términos, pero sí tal vez la izquierda que no ha estado naciente con nosotros, ¿sí? Con una izquierda con la cual podamos dialogar para ¿Tú crees? complementar. ¿Tú crees eso? Te digo una cosa, y te voy a dar otro ejemplo de la propia realidad y de la que pasa en la Revolución Ciudadana, para que veas que al final, al menos de mi percepción, ¿no es cierto?, no sucede ello. A ver, tú dices de izquierda. A ver, ¿qué te dice el presidente Correa, ¿no es cierto?, que es la voz cantante de la Revolución Ciudadana? ¿Qué te dice? Eso es, ¿no es cierto?, la postura de ISA. Es una postura que limita y que no nos permite a nosotros con ellos poder avanzar. Cierra esa puerta, no con el movimiento indígena, ni con el movimiento campesino, ni esos sectores, porque supuestamente de avanzar se cierra el espacio. El presidente Correa también. Hay alguien que le levanta una crítica como Mauro Odino, ¿no es cierto? Y prácticamente, ¿no es cierto?, le tira la puesta en sus narices. Hay la periodista Tamara Hidro, que señala al presidente algunas cosas
en términos de la necesidad de poder ampliar justamente ese nivel de actuación, y el presidente le coge esto como recreo. ¿Crees tú que con ese tipo de actuaciones podrán mejorar el asunto de alguien está allí usando el auto? Perdón, ¿Quién está usando allí el auto? no, 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 estoy con alguien muy especial a mi lado, pero estaba justamente viéndole a ella. Te comento sobre tu línea. Verás, nos impiden progresar, sí, sin duda, pero yo considero de que llevar de manera adecuada los consejos pueden ser muy serviciales en torno a la necesidad de liderazgo. El liderazgo solo por sí solo no es bueno, estamos a escuchar los consejos. Ahora, Pedro, lo que tú acabas de decir requiere un análisis mucho más profundo. No es un análisis que podamos concretarlo en una entrevista a este nivel. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, no tengo la visión que puede tener Rafaela y tampoco puedo tener una claridad de la panorámica nacional. Realmente es, es muy diferente. Tuviera que recorrerme todo el país para poder comprender esa realidad nacional, porque el contexto que tengo y dialogar con los diferentes sectores, el contexto que tengo y la información que tengo para entender esa realidad nacional es limitada a lo que conocía hasta hace unos años atrás. Pero por esta situación de seguridad he dejado de recorrer y reunirme con compañeros y compañeras de otras provincias que nos podrían tal vez ilustrar de mejor manera cuál es el contexto de las necesidades de Alianza Nacional. Pero sí, a nivel personal, creo que si queremos ganar en la SUAY, es necesario acercamientos con aquellos sectores que nos permitan sumar, pero acercamientos que incluyan sus propuestas y su gran compromiso para ejecutarlas. Sí, ¿Crees tú que hay líneas rojas para conversar con claro. sectores, acercarnos a sectores y trabajar? Deben haber líneas rojas sin duda, deben haber, ya, pero creo que a veces ponemos demasiadas banderas rojas donde no lo son. Lo único que debemos hacer es, si no podemos conversar con la estructura, con el líder máximo, habrá que conversar con las bases, porque no necesariamente lo que expresa el líder implica lo que sus bases así lo quieren, ¿ya? Tengo muy buenos amigos en Pachacuti y conversábamos fuera del tema político como amigos y decían, oye, Giovanni, hicieron bien esto, pero esto aquí estuvo mal. Pero estos compañeros nunca han estado en dirigencia, ¿sí? O sea, no les han permitido porque tenían un contexto no tan radical en algunas posiciones. Entonces, sí, si no podemos con con la gente que está arriba, tendremos que hacerlo con la gente que está un poco más hacia abajo. Alguien está a lo mejor con audio No, ahí. no, no. Estoy, una amiga que está a mi lado, te presento de hecho, sí, le estaba justamente escuchándome y le toqué la mano porque le digamos, bueno, ella está peleando con tu cáncer, es alguien que aprecio demasiado y este sentido nos reunimos hoy día como quien conversábamos y nos veíamos a los Qué años, bien. Saludos a la compañera y fuerza y ánimo. y es una cuestión bastante dura porque no puede acercarse al hospital, no puede acercarse al seguro porque este momento tienes que pagar el 95% del costo del tratamiento. Entonces es, Pedro, horroroso el tú ver este desgaste de lo que hasta hace unos años
era totalmente gratis. Y es doloroso porque nos toca arrimar hombro a lo que debería ser una garantía total por el bienestar del pueblo del Estado de Portugal. De acuerdo, te voy a terminar haciendo dos preguntitas para cerrar ya el diálogo contigo. Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con una situación que creo que es importante que a la final le prestemos atención. El contexto político se está interna de la Revolución Ciudadana. Los colectivos son los Pedro, no te escucho bien. Vuelve a repetir, por favor. A ver, ¿me escuchas ahí? Ahí te escucho. Te decía que los colectivos juegan un papel fundamental en la vida interna de la Revolución Ciudadana, porque son los ciertos quienes más acercan a la ciudadanía, los directivos y con, ¿no es cierto?, la propuesta como tal que se levanta. Eh, pero yo veo que hay, ¿no es cierto?, una gestión en los colectivos que es una gestión personalista, una gestión, ¿no es cierto?, que defiende el cuadrado que es el que tienen, una gestión, ¿no es cierto?, que si alguien, ¿no es cierto?, crece, avanza, hacen todo el esfuerzo por bajarle, por dejar que crezca, por no dejar que avance. ¿Qué piensan hacer ustedes para cambiar una sociedad como estas? Que vos también ves en los chats. Los chats se les permite que la gente insulte, que la gente diga lo que le da la gana, pero que la gente no sea capaz de presentar una idea, una propuesta, una salida, sino simplemente levantar el like y ponerlo cierto y repetir. Algo habrá que hacer. Ve, hermano, voy a hablarte de la primera parte que me acabas de decir. Los espacios de encontrarse de las diferentes personas de la militancia, en colectivos, grupos, etcétera, es lo, es lo ideal, está bien. Pero dentro del movimiento tiene que haber un grado de militancia y de disciplina. Pero también hay un problemita que ha pasado en varias direcciones provinciales, no solo aquí en Azuay, sino a nivel nacional, que la dirección tampoco quiere inmiscuirse dentro de los colectivos. O sea, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Ya, queremos que los colectivos se incorporen dentro de las direcciones provinciales, pero no queremos que la dirección provincial se incorpore dentro de los colectivos, lo que impide un conocimiento adecuado de esa familiaridad que pueden llegar a tener. Y eso hace que tengamos una resistencia mutua que nos impida una unidad completa. Segundo, lo que tú acabas de decir es parte lamentable del proceso de una no adecuada formación política. Tú tienes que entender que hay dos momentos muy claros en el político. Hay aquel político que se llama promotor y aquel político que es líder. El promotor es aquel que se encarga de estar constantemente sacando cuadros sin que él signifique personalmente ser el cuadro. ¿Sí? Es ese motor dentro. Y el líder es aquel cuadro que va a permitir en un proceso adecuado evolutivo llegar a ser candidatizable. Pero para ser líder tiene que aprender a ser promotor. Y no necesariamente todo promotor puede llegar a ser líder. ¿Sí? Y otra cosa que nos está haciendo falta es generar los espacios para que cada quien encuentre cuál es su especificidad dentro del gran conglomerado que viene a ser el movimiento como tal. Por decir, si a mí me pusieras a hacer logística con mi característica de educador, no voy a lograr, no lo voy a hacer bien. ¿Sí? Si tú me pusieras a hacer secretaría con mi calidad de educador, no lo haría bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiendo y me comprendo y lo conozco también que sé que no es la arista en la cual me sentiría bien dentro del movimiento, en la que me
podría aportar de mejor manera. Los colectivos también tienen eso. Por decirte, para armar la lista encontramos un comunicador fabuloso, pero que ha estado invisibilizado en el movimiento. Entonces, Pedro, sí, hay que generar los colectivos y hay que indicarles cómo vamos haciendo y hacer que maduren políticamente, sin generar cacicazgos, y eso también va alrededor de todo esto dentro de la propuesta, el que no debe haber cacicazgos en ningún tipo de nivel. No podemos seguir teniendo cuadros perennes, porque si no es Pepe, es Juan, y si no es Juan, es Pepe. No, lo Claro. siento. Eh, Bien, eh, se dio el proceso electoral, hay una en ese sentido, ¿no es cierto? Roque Ordóñez va a ser el director provincial y bajo cualquier criterio que se pueda tener favorable o desfavorable de él, él va a ser el director. Ajá. Sí, lo que supone que el conjunto de sectores van a tener, ¿no es cierto?, que seguir ese lineamiento. Sin embargo, es indudable, gente desde abajo puede darle, ¿no es cierto?, a esa dirección un contenido más democrático, un contenido más largas, que sea un directivo que la base social se acerque a otros sectores, que sea más Pedro, no te escucho en este momento. ¿Puedes no repetirme me la última escuchaste parte? nada, no me No, sí te escuchaste nada. escuché la parte de que debemos construir desde abajo para dar el apoyo a Ya, al entonces, directorio de Roca. Para responderte esa parte, verás, depende de la madurez de lado y lado. Y hablamos de madurez política. Eh, la democracia nos permitió darnos cuenta que también tienes que arriesgarte. Yo me pregunto, solamente como análisis pequeñito, ¿por qué no se lanzó una segunda lista antes de la elección de los delegados? Porque hay un cierto grado de miedo a participar, a no tener la capacidad suficiente a arriesgarte, ¿sí? Ese es el primer problema. Tenemos miedo a arriesgar. No tienes idea. He sido parte de varios tribunales electorales a lo largo cuando éramos AP, y posteriormente ahora que somos RC, y había que estar insistiendo al compañero y compañero, oiga, pero lánzate, es que voy a perder, pero lánzate, pero bien, no, no es que voy a, oye, lánzate. O sea, también nos hace falta romper ese miedo. Y eso permite que solamente puedas imponer desde arriba con los que quieran ser, y no desde abajo con los que también quieren ser. Y aplaudo en ese sentido. Hubo en algún momento, oye, si quieres ser candidato, ven, inscríbete y generemos. Totalmente de acuerdo. Sí, hay que dejar de decir no quiero, ¿sí? Hipócritamente no quiero. Segundo, claro que hay que apoyarle a Roque, pero no a Roque, al movimiento. Las acciones que realiza la militancia no son por el director provincial, son por y para el movimiento. La dirección provincial existirá con o sin director, seguirá existiendo. Y el movimiento tiene que prevalecer sobre los individualismos. En este sentido, creo yo que lo único que tiene que hacer la dirección es ampliar los espacios para que sea un gran paraguas que nos acoja a todos. ¿Entienden? Esa ha sido y esa debería ser la visión en la cual se deba pero, mantener. pero si tú defiendes el asunto de los liderazgos, seguro que luego escucharte a ti, por cierto, estás prácticamente limitando un liderazgo que pueda generar la revolución ciudadana, porque al final, ¿no es cierto?, tú consideras que allí es el movimiento, era todas las posibilidades, ya no es la persona la que puede articular y puede levantar acciones constructivas a favor de ese proceso. A ver, la persona, la persona es al momento en el cual tenemos un candidato. Ahí es la persona, ¿sí? O sea, el candidato es uno, y cualquiera de los niveles que quieras, es uno. Pero el fin máximo en sí, de todos los que no son candidatos,
es el movimiento como tal. Entonces, al rato en el cual no puedo yo ser candidato, tengo que ser sostén e impulso hacia arriba. Pero también tiene que haber la flexibilidad desde arriba para permitir que constantemente estén refrescándose líneas. Es un gran partido de fútbol. No pueden ser todos atacantes y meter goles, pero aún los atacantes se llegan a cansar, así que tienen que haber cuadros de recambio. Y esa es tal vez la más grande debilidad que tiene Revolución Ciudadana. No genera espacios para los cuadros de recambio. A ver, Pedro, contigo hemos compartido en varios espacios, te aseguro que nos conocemos como persona, pero es la primera vez que estamos interactuando. Y estás interactuando conmigo porque logré de alguna u otra forma, a través del gran equipo de trabajo, hacerme visible. O sea, levanté la mano y dejé de ser más y empezamos a ser algo. Esto es lo que debemos propender en todos. ¿Qué hubiera pasado, Pedro, si hubieran habido 3 listas? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido 4 compañeros que hayan formado sus equipos? Estaríamos limitados a una reunión en la cual entrevistamos a un compañero o dos. No, hubiéramos tenido la capacidad de decir, 40 personas están en la capacidad de armar listas, lo que implica que para los 12 asambleístas que se acercan para las próximas elecciones, que serán en apenas meses, vamos a tener de dónde escoger, ¿sí? Dicho esto, la última pregunta. Frente a las elecciones para la nueva asamblea, ¿cómo piensan ustedes actuar para elegir los asambleístas por el Azuay? Verás, este momento, ¿cómo van a ser las reglas de elección? Las decide la dirección provincial, según las líneas que mande la nacional. Sí, nosotros, el equipo que se formó, tomaremos las decisiones democráticamente a través de procesos internos, pero sí, vamos a empezar un proceso de cabildeo y de afianzamiento de sus 28 votos que obtuvimos, sumados a aspectos un poco más de mayor militancia, para que con diversos sectores poder buscar entre los compañeros y compañeras, entre los jóvenes y los diferentes miembros, esa posibilidad de decir, oigan, aparte, decir a la dirección provincial, oigan, aparte de los nombres que ustedes están pensando, tenemos también estas propuestas. ¿Por qué? Porque han sido gente, según los parámetros que se vayan dando, que, que han sido construidos desde abajo, ¿sí? Para evitar Bien, traiciones también. bien. Gracias, Giovanni. Espero que te hayas sentido cómodo en esta entrevista Totalmente. y has tenido libertad de poder expresar y decir. Y Brother, obviamente que este espacio, ¿no es cierto?, pueda abrir la posibilidad de otros actores, ¿no es cierto?, que igualmente puedan ayudar a comprender la política, a activar la política, e indudablemente a lograr mayores elecciones. Te agradezco Pedrito, inmensamente. solamente una cosa. Quiero agradecerlo públicamente a la compañera Yadira, que fue la compañera que fue compañera de fórmula, ¿sí? A Cristian, que fue nuestro gran comunicador, ¿sí? A la compañera Jacqueline, que fue parte de este equipo como candidata a la parte económica, ¿sí? A Gustavo también, estuvo en la parte de lo que es el control electoral, conjuntamente con Lorena, ¿ya? Eh, y a todos, a compañero Tito desde Pucará, que nos apoyó muchísimo con el tema de la divulgación de los cantones, y a nuestra compañera María José, que era primera vez presentamos una lista de una persona con discapacidad de lenguaje que tenía que comunicarse a través de un ¿cómo se llama? De un intérprete, ¿sí? Y dentro de esto, sin perderlo de menos, a nuestra compañera intérprete también, que era parte de la candidatura, se me escapó ahorita el nombre, dame un segundo, lo recapitulo. En este sentido, mi querido eh, Pedro, ahondamos mucho más en el construir este movimiento y a todos los compañeros.
que estuvieron atrás, a ese hermoso equipo que se formó para promover nuestra candidatura, pero que, como dije, es democracia, y en democracia participamos, ¿sí? Entonces, no queda más que agradecerles a todos. Un fuerte abrazo. De acuerdo, Giovanni, muchísimas gracias. Buenas noches, un gusto. Para ti también. Te mando el nombre de la compañera que me hace falta, porque ahorita se me escapó. No te Sí, preocupes. Hay que- ya, listo. Gracias, Pedro, y a toda la militancia, muchísimas gracias.